y dar paso a los representantes de las asociaciones federalistas de España para que nos aporten su visión del federalismo desde más allá, como decía esta mañana, de Lérida y al sur del Ebro. Entonces, bueno, tenemos a Pablo Guerrero, que es presidente de Federalistas de Aragón. Tenemos aquí a Blanca Rodríguez, vicepresidenta de Federalistas de Andalucía. A Pedro Sánchez, Federalismo en Castilla. Santiago Vallejo, de Madrid, y Marcelo Velotti, ¿no? Miembro de Federalistas de Esquerra. Tenéis 3 minutos para aportar vuestras visiones del federalismo desde vuestros territorios. Empezamos, si queréis, por aquí. Hola, buenas tardes a todos otra vez. Yo, presidente, todavía no soy, pero estoy representando aquí a Santiago, insisto, por si acaso. Bien, pues me gustaría comentaros 3 problemas, por ejemplo, que tenemos en Aragón, para hacerlo de manera resumida, o 3 retos y la manera en la que hemos tratado de resolverlo. Algunos todavía no los hemos resuelto, pero como en Aragón decimos siempre que somos bastante tercos, pues os prometo que vamos a hacer intención para conseguirlo. Bien, el primero está relacionado con el tema de si el federalismo puede ser de izquierdas o de derechas. Nosotros nos llamamos Federalistas de Aragón, no nos pusimos el adjetivo de izquierdas, no porque especialmente entendamos que el debate entre la izquierda y la derecha haya dejado de tener sentido, sino porque somos poquita gente y el día que nos constituimos había gente que no se sentía cómoda con adjetivarse como de izquierdas y nos pareció maravilloso que hubiese gente conservadora o de derechas que se sintiese federalista. Entonces somos federalistas de Aragón en general porque creemos que a lo que nos tenemos que dedicar es a crear el caldo de cultivo para conseguir algún día una reforma de la Constitución y que esto solo se conseguirá si la derecha y la izquierda se ponen de acuerdo en una serie de cosas. Entonces somos federalistas de Aragón. Otro problema que tenemos, este está relacionado con la estructura territorial que tiene Aragón. Somos una asociación tremendamente centralista, es decir, Aragón es una comunidad autónoma en la que el 80% de la población vive en Zaragoza y su área metropolitana. Entonces, Federalistas de Aragón es Federalistas de Zaragoza. Por eso comentábamos antes la posibilidad de crear alguna actividad fuera de Zaragoza, posiblemente pues, en la zona de la Franja, en una cartería, estupendo. Sería la forma que tendríamos de salir de Zaragoza y darnos a conocer pues, un poco en el medio rural aragonés. Y el tercer problema que tenemos, y termino con este, que es, bueno, es un poco el más complicado, es que somos una asociación en buena parte bastante académica y además de bastante académica, bastante jurista. Y es un problema muy grande, sobre todo para la hora de definir qué somos, para saber qué somos como asociación federal. Entonces, como hay posiciones muy diversas sobre lo que somos, hemos decidido llegar a un acuerdo de mínimos, que es que somos una serie de personas que estamos a favor de la unidad y que estamos a favor de la autonomía. Los dos valores. Entendemos que son los 2 valores básicos del federalismo. ¿Dónde ponemos el equilibrio? Pues hay sensibilidades distintas, eso no nos vamos a engañar. Y como la intención que tenemos es conseguir cada vez que más gente se una a nuestra asociación, pues en función de la gente con la que hablamos tenemos que tener un discurso distinto. Hay gente que nos dice autonomía, 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 y entonces a esta gente hay que decirle, bueno sí, pero también unidad, y a la gente que dice unidad, 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 hay que decirle que unidad sí, pero que también tiene que haber autonomía. Entonces, ir modulando un poco el discurso en función de con quién estamos. Lo que sí que tenemos claro, y con esto termino, es que los federalistas de hoy, y está relacionado con la charla, no podemos estar mirando constantemente a ayer. En Aragón tenemos por un lado gente que ahora está muy a favor del principio de unidad, en una cierta centralización, y gente que se ha aprobado una ley en Aragón de derechos históricos, se aprobó en junio, que quiere volver excesivamente a una visión confederal del Estado o una visión, es decir, es una ley que lo que hace es fundamentar la autonomía de Aragón en Ramiro I y en el año 1035. Entonces, tampoco queremos esto, ¿no? Entendemos que la Constitución del 78, si Aragón existe jurídicamente hoy y si en Aragón tenemos derechos sociales y si tenemos libertades públicas, es gracias a la Constitución del 78, que es mejorable en muchísimas cosas, pero es gracias a la Constitución. Y a partir de ahí, teniendo eso como criterio, pues empezaremos a trabajar. Eso. Luego, si acaso, turno de cuestiones. Hola, bueno, mi nombre es Santiago Vallejo Brown, represento a Federalistas de Madrid. A diferencia de Aragón y Andalucía, es una asociación que todavía no se ha constituido, por lo tanto no puedo hablar de los problemas que estamos teniendo porque no nos hemos constituido. Por el momento no tenemos órganos directivos, tenemos que modificar los estatutos y inscribirlos en el correspondiente, bueno, en el registro de asociaciones.
En cuanto a la cuestión del federalismo en la Comunidad de Madrid, decir que Madrid es, recalcado aquí, es una región, es una comunidad especial con un peso demográfico, económico y político importante dentro del resto de España, lo cual condiciona bastante el federalismo, la idea federalista. Desde Madrid es donde se ha impuesto, creo yo, un enfoque de tipo radial, imitando el modelo francés. Luego, en Madrid radica el poder, o sea, y esto hace que la idea federal también sea más complicado de asimilar, ¿no? de tener en cuenta. Al mismo tiempo, como decía, pues tiene básicamente pues el federalismo en Madrid, es una, al ser el centro, el poder, pues es más complicado. La verdad es que podría decir más cosas, pero me han pedido que represente a una asociación que todavía no está constituida y que todavía tenemos bastante por hacer. Gracias. Pasamos la palabra a Blanca. Sí, gracias. Yo quería empezar por mostrar mi agradecimiento y mi enhorabuena por el evento, por mi agradecimiento muy especial por estar en esta mesa compartiendo panel con vosotros, por el evento, porque, como dice el poeta, en el federalismo, como en tantos otros aspectos de la vida, se hace camino al andar, y es a través de este tipo de eventos como empezamos a crear esa cultura social también y reflexión federal que tan carentes estamos en nuestro Estado. Y gracias por las federalistas de izquierda por sentar un modelo en el que Andalucía al menos tiene mucho que aprender. Y yo creo que lo que tenemos que aprender en Andalucía es mucho, y tenemos una enorme responsabilidad al hacerlo por el carácter tan peculiar que tiene nuestra comunidad autónoma, que por sus dimensiones demográficas, que es una comunidad autónoma enorme, y porque políticamente en buena medida la hace de contrapunto a Cataluña, en la medida en que, teniendo espíritu autonomista, somos también una comunidad autónoma que se identifica mucho con Castilla, tiene mucho de espíritu castellano. Y en ese reto yo creo que lo compartimos de manera un poco exacerbada en Andalucía. Hay una base común, que es cómo imbuir de racionalidad democrática un debate que está marcado en unos términos tremendamente viscerales. Se trata de canalizar a través de la racionalidad democrática lo que queremos que sea nuestro Estado, más allá de aspavientos y de posturas más romántico-viscerales que otra cosa. Y en eso Andalucía tiene, como decía, ese doble reto, ¿no? Por un lado, somos una comunidad autónoma que se ha beneficiado muchísimo de la descentralización política, que ha crecido tremendamente en términos democráticos, económicos, demográficos, en infraestructura, desde todos los puntos de vista, ha crecido muchísimo y no sabría identificarse sin esa descentralización política, y al mismo tiempo le tiene mucho miedo a una descentralización política en clave federal, por no entender bien lo que es el federalismo, por entender que el federalismo puede introducir elementos de asimetría que se traduzcan en desigualdad, cuando el federalismo sabemos que no es eso. El federalismo es unión en la diversidad. En esa línea, para Andalucía será importante trabajar en una de las ideas que han salido esta mañana, que es el del federalismo social. La justicia social forma parte central del programa político en Andalucía, en todo el espectro político, y trabajar de la mano del federalismo y justicia social, hablar de federalismo social, va a ser muy importante, una de las labores que tenemos en Andalucía, para que realmente cale el mensaje del federalismo como un mensaje de unión en la diversidad, de unión en la hermandad, sea federalismo competitivo o cooperativo, siempre federalismo solidario, porque el federalismo siempre es solidaridad. Nada más, gracias. Bueno, yo soy Pedro Sánchez, pero antes nadie se acordaba de mi nombre, ahora todo el mundo, antes de Pedro González, ahora todo el mundo se acuerda perfectamente de mi apellido, ¿no? Yo,
decía Santi antes que él venía a hablar en nombre de una asociación que todavía no está constituida, no está inscrita. Yo hablo en nombre, o hablo desde una sensibilidad política que engloba una serie de partidos políticos, de asociaciones, que es el castellanismo. Una cosa que sé que suena rara, o sea, hablo en nombre de Castilla. A veces me dicen, ¿Castilla cuál? ¿Castilla-La Mancha? ¿Castilla y León? No, yo hablo de lo que siempre se ha llamado Castilla, lo que ahora está repartido en 5 comunidades autónomas, que son Cantabria, La Rioja, Castilla-León, Madrid y Castilla-La Mancha. Existen una serie, como digo, de asociaciones, de partidos que intentan moverse a lo largo de esas 5 comunidades autónomas. Somos muy minoritarios, somos una sensibilidad muy pequeña, cuando cualitativamente tenemos un cierto peso, sobre todo en Castilla y León, o sea, no se suele escuchar, ¿no? Al decir esto ya estoy un poco señalando lo que, digamos, la propuesta federal que yo vengo a defender. La propuesta federal que yo vengo a defender es que no puede haber un federalismo viable en España si las 5 comunidades castellanas están separadas como están ahora. O de otra manera, solo es posible un federalismo en España a largo plazo si Castilla es uno de los estados federados. Castilla unida. Dicho esto, sin ningún ánimo de nacionalismo, porque a mí Castilla como nación no me interesa ni lo más mínimo, me interesa como estado. Es una propuesta que yo sé que suena muy rara aquí, pero suena todavía más rara en Castilla. Y en Madrid no quiero decirlo, o sea, yo lo sé, esto es una cosa que por otro lado no era tan rara hace 40 años. Esta mañana el profesor Bilbén citaba a Anselmo Carretero. Anselmo Carretero, esta persona que acuñó el término Nación de Naciones, que ahora está en boca de todos, es, digamos, el punto de partida de una de las posibles soluciones a la encrucijada en la que estamos ahora. Anselmo Carretero era castellanista, su padre era castellanista. O sea, esto no es una cosa que se ha descubierto últimamente, ni somos quizás seamos 4 frikis, pero no somos 4 frikis del nuevo cuño, somos 4 frikis que pertenecemos a una tradición, ¿no? El que sea esto así, o sea, el que nosotros veamos esto tan claro, que no puede haber una España federal viable sin una Castilla unida, de hecho, muestra a las claras uno de los problemas que plantea una posible federalización efectiva de España, y es romper el reparto territorial, recomponer, redibujar el reparto en comunidades autónomas que se hizo con la LOAPA en el año 81 y 82. Porque el reparto de las comunidades autónomas actuales, que nos puede parecer una verdad revelada, una cosa que viene del origen de los tiempos, es una cosa que nace en el año 81. En el año 82, Cantabria, como entidad política autónoma, se enfrenta a Revilla y 4 amiguetes en 1981. Tanto fue así que ellos tienen patentada su bandera. La bandera de Cantabria la tienen registrada ellos en el registro de propiedad intelectual. Obviamente es muy difícil redibujar ese mapa. En primer lugar, porque en algunas de estas regiones, por raro, por bizarro que suene, están haciendo una especie de neonacionalismo o de regionalismo de nuevo cuño. Existe una cosa que se llama cantabrismo, que no es que sea una cosa muy mayoritaria, pero existe en Cantabria. Hay gente que siente, digamos, una especie de apego nacional hacia Cantabria como comunidad autónoma. Existe también otro problema, que es de las élites locales que se han generado en cada comunidad autónoma. Yo vivo medio a caballo entre Ávila y Madrid. En Madrid va a ser casi imposible desmontar las élites locales de los partidos que viven muy bien de la comunidad autónoma. Y por último hay un tercer problema, que no sé si es el más serio, y es que no existe una verdadera conciencia dentro de Castilla, de las 5 comunidades, de la necesidad de hacer este paso, de recomponer el Estado autonómico. Esta mañana, no sé si era el Ernest Urtasun, mencionaba que la Unión Europea existe un input muy bajo por parte de la ciudadanía, muy poca presión, una presión muy poco articulada para hacer cosas, pero existe un output muy grande, o ha existido desde la Unión Europea, ¿no? En el caso de Castilla, el input es prácticamente inexistente y el output es dudoso, o sea, es una gran dificultad. El output es dudoso porque es una cosa a largo plazo, o sea, estamos diciendo, si hacemos esto, el Estado federal será estable, no será un Frankenstein, una especie de ente un poco funcional o disfuncional como estaba haciendo ahora el Estado de autonomía, ¿no? Y en cuanto a Castilla, es difícil saber qué ventajas para las diferentes comunidades castellanas tendría una Castilla unida. Lo que sí que es cierto, y yo creo que me gusta decirlo aquí en público, es que Castilla ya no puede perder más. Decía la compañera que en Andalucía se ha ganado mucho con la descentralización. Castilla está al borde de la muerte demográfica. Olvidémonos de Madrid, porque yo comprendo que Madrid lo mismo tiene que tener una solución, digamos, particularizada. Castilla está al borde de la despoblación. Hay regiones enteras, hay una provincia entera, como Soria, que no tiene 100.000 habitantes.
la provincia de Ávila, donde yo vivo, yo me reparto entre Ávila y Alcorcón. O sea, pues bien, tiene más habitantes Alcorcón, en la Comunidad de Madrid, que la provincia entera de Ávila. Y eso ha ocurrido de 40 años para acá. Luego, entonces, para Castilla quizá el output sea dudoso, pero como lo que tenemos es tan malo, pues creo que la opción, la apuesta merece la pena. Buona tarde a tothom, buenas tardes a todos y a todas. Soy Marcello de Federalista de Izquierdas, Federalista de Izquierdas en catalán. Y llevo aquí muchos años, pero también por razones personales paso casi 2 meses cada año en Andalucía y soy italiano. Y por lo tanto, de una cierta manera, puedo tener una visión un poco externa, por una parte, y al mismo tiempo interna, porque llevo muchos años viviendo aquí en Cataluña, hablo catalán normalmente, y mi madre, mi familia vive en Cádiz. Y por lo tanto puedo no acertar muchas cosas, no conocer tan bien la historia de este país, pero como es mi nuevo país, puedo a lo mejor tener una visión un poco diferente de quien me ha precedido. Pienso que lo que hemos conseguido hoy es un reto muy importante, será un día que no olvidaremos nunca, porque por fin en este país ya el federalismo no es algo carbonaro, no es algo vetado, no es algo subterráneo, pero sino que se ha hecho de verdad un movimiento político transversal que tiene una presencia política, física y de seres humanos importante y por lo tanto también mediática. O sea, el encuentro de hoy va a enseñar un momento muy muy importante que hasta ahora creo que en la España moderna, en la España de la nueva democracia, no había habido. En 1941, un antifascista italiano que se llamaba Altiero Spinelli, con otros que se llamaban Rossi, Colorni, Ursula Hirschman, Giorgio Braccialarghe, gente de Albania que estaban desterrados en una pequeña isla al lado de Nápoles, más o menos. Imaginaos Menorca en los años 30, más o menos era una especie de cárcel fascista donde Mussolini ponía a todos los antifascistas italianos. Cuando Hitler estaba a punto de ganar la guerra, decidieron escribir un manifiesto por una Europa unida y social, federalista. Claro, estábamos hablando de Europa, pero hablando de España federal se puede hablar de Europa, hablando de Europa federal se puede hablar de España federal, las dos cosas van de la mano. Y cuando todo parecía perdido, ellos se imaginaron una Europa muy distinta, una Europa de la fraternidad, de la igualdad y de la solidaridad, una Europa en la que todas las lenguas, todos los idiomas, todas las culturas, todas las tradiciones positivas tenían derecho a ciudadanía, tenían derecho a existir, pero siempre en una relación de fraternidad y de solidaridad entre las naciones europeas, en contra del fascismo. Spinelli y sus amigos federalistas tuvieron razón, porque ahora, después de 80 años, tenemos delante de nosotros, estamos viviendo otra vez otro momento muy peligroso con respecto no a los populistas, a los fascistas, porque personas como Salvini, como Orbán, como el gobierno de Polonia, como la extrema derecha sueca, como la extrema derecha austríaca, no son populistas, son fascistas, son una cosa muy distinta y vosotros sabéis bien que son los fascistas. Y por lo tanto el proyecto federalista tiene que ser un proyecto de fraternidad, de reconstrucción de las relaciones políticas y económicas de este país, de Europa, pero tiene que ser también un proyecto para contrarrestar los fascismos que están resurgiendo de manera muy preocupante. Dos cosas rápidas. Uno de los elementos que ha salido poco en los debates que he escuchado hasta ahora, muy importante, que no podemos olvidarnos, son los migrantes, los griegos, los italianos, las italianas, las españolas, los españoles, los portugueses, la gente del sur de Europa, emigramos mucho en todo el mundo. Y todos nosotros sabemos qué significa emigrar tanto internamente
del sur de España hacia el norte o del sur de Italia hacia Milán, hacia Turín, hacia Barcelona, etc. Y ahora no podemos cerrar los ojos delante a unos cuantos pueblos, a personas en carne y huesos que piden una vida digna, una vida digna. ¿Y los migrantes por qué llegan hasta aquí? ¿Porque son más ricos? Sí. No, porque tenemos el estado de bienestar. O sea, Europa es famosa en todo el mundo, y por lo tanto España, Italia y otros países que la componen por su estado de bienestar. Y los migrantes pueden ser entre las personas que más nos pueden, que más nos pueden ayudar en defender la democracia, el estado de bienestar y el federalismo. El federalismo, es verdad que el federalismo no es solo de izquierda. Hay federalistas en la historia de derechas, pero el federalismo tiene que decir una cosa muy claramente. Tiene que ser solidario y por lo tanto tiene que defender los derechos sociales, porque si el federalismo no defiende los derechos sociales y por lo tanto una visión de izquierda de la sociedad, es muy difícil que consiga realizarse. Y me callo. En el norte de Italia, hace 30 años, yo soy de Milán, nació un movimiento que ahora se ha hecho muy famoso con Salvini, que se llama Liga Norte. La Liga Norte siempre desde su principio, desde su inicio, abogó por el federalismo en Italia, pero era un federalismo egoísta, era un federalismo excluyente, era un federalismo que decía la gente del sur no tiene que pertenecer al norte, tenemos que hacer otro estado de lo más rico. En ese sentido, el federalismo puede ser muy peligroso si es un federalismo de este tipo, si es un federalismo incluyente, solidario y a favor del estado de bienestar, es el federalismo que nosotros queremos. Gracias.